Amílcar Arroyo, el mensajero internacional transmitiendo para el mundo. Hoy estamos en el despacho de Reverendo Neftalí Félix. Él está acá con nosotros. Padre, bienvenido. ¿Cómo se siente? Saludos, Amílcar. Todo bien, gracias a Dios. Qué bien. Es un gusto tener a Padre Neftalí con nosotros. Primera vez fue en el mensajero escrito y esta es la primera vez en video. Padre, cuéntenos, ¿dónde nació? Yo nací en un pueblo al suroeste de la República Dominicana llamado Barahona. Por lo menos a mí me parieron allá en Barahona. Me crié en una demarcación que pertenece a la provincia de Bauruco o Neiva. Ella es más famoso, el municipio de Neiva. Pero en el lugar donde me crié era un asentamiento del ingenio de Barahona. En Barahona existe un ingenio donde se procesa la caña de azúcar. Entonces, donde yo me crié era donde estaban las plantaciones de las cañas. Mi papá trabajaba para el ingenio y tenía su casa en una de esas demarcaciones. Allá le llaman batey a esos lugares. Son más asentamientos donde antes vivían muchísimos haitianos. Traían haitianos que trabajaban en la caña. Y después, con el tiempo, se fueron mezclando haitianos con dominicanos. Fue el caso mío. Yo me crié con haitianos y mezclados ahí con dominicanos. Ahí en el batey número 3. Hay bateyes que van desde el 1 al 10. Entonces yo me crié en el número 3. Eso es parte de su vida. Háblenos un poquito más de su vida, padre, sus estudios y algo así. Sí, yo tuve la oportunidad de estudiar los niveles primarios de la escuela. Ahí justo en el batey había una escuela muy peculiar en ese batey. Y luego pasé a otra escuela donde tenía que viajar más o menos 4 kilómetros a pie para poder estudiar el 7º y el 8º grado. ¿Y caminaba eso todos los días? Yo caminaba eso al principio, después me compraron una bicicleta y yo me iba en bicicleta a la escuela. Pero muchas veces tenía que irme a pie para poder ir con los muchachos que no tenían bicicleta, pues lo hacíamos a pie. El problema grave era venir de regreso a casa, porque de ir a la escuela nos íbamos temprano, a las 7:30 de la mañana, el sol no tan caliente, pero de regreso a las 12 del mediodía, con el sol encima de nuestras cabezas, teníamos que regresar a casa. Wow, muy difícil, ¿eh? Pero cuando era niño no era muy doloroso, tal vez, porque la juventud, los juegos y todo eso. Uno se lo disfrutaba. Uno, por ejemplo, se pone a imaginar las cosas ahora y uno diría, oye, ni loco, hago yo ese recorrido para ir a la escuela. Sin embargo, el ir acompañado con más compañeros, pues eso hacía uno no pensar en ese trayecto. Cuando uno va acompañado, haciendo cuentos, contando historias, jugando en el camino, pues el camino se hacía un poquito más llevadero. Y ahí duramos 2 años en ese proceso. Padre, ¿y cómo y cuándo nació su vocación para ser sacerdote? Bueno, mi vocación de sacerdote nace ya yo en mi adolescencia tardía, ya casi entrando a la juventud. Yo en el año 2000 tuve una discusión con mi papá. Mi papá quería que yo trabajase con él en las tierras. Él tenía tierras, entonces yo no quería trabajar en las tierras. Yo quería estudiar. Y él siempre me peleaba, sobre todo en el verano. En el verano era bien difícil mi papá. Y en una mañana, él me levanta, me echó agua fría, yo en la cama para que yo me levantara. Entonces eso no me gustó. Y yo lo que hice fue que tomé mis cosas y me fui de la casa. Yo tenía 16 años. Y me fui a vivir a casa de mi hermana mayor, que queda más o menos a 7 kilómetros de donde yo vivía. Ese pueblo se llama Tamayo. Mi mamá era oriunda de ahí, de Tamayo. Y caí en Tamayo en el año 2000 ya yo iba como quiera a vivir en Tamayo, pero se adelantó el proceso fruto de esa discusión con mi papá. Ahí conocí a alguien, unos amigos que hice en el liceo, y me llevaron entonces a la pastoral juvenil. Yo recuerdo, allá la pastoral juvenil era los miércoles a las 7 de la noche. Era un grupo que yo nunca había tenido experiencia de grupos así religiosos que se reunían, que compartían la palabra, que tenían temas de liderazgo, y eso me impactó bastante. Ahí conocí a un seminarista
oriundo de Indonesia, Advent Tambun, el nombre de él. ¿Se acuerda todavía? Sí, sí, bien. Advent no es ya seminarista, Advent se salió del proceso y se casó. Pero me ayudó bastante a yo tener como una curiosidad de saber qué era un seminarista. Advent era religioso, era de una congregación de los Inmaculados Corazón de María. Y me impactaba, por ejemplo, él que vivía tan lejos de su familia, cómo él se entregaba a los jóvenes, cómo él nos ayudaba a que creciéramos en la fe, a que creciéramos en el liderazgo. Aprendimos muchísimas cosas con Advent. O sea, eso por lo menos me sirvió a mí para yo hacerme la pregunta, ¿qué es eso de seminarista? ¿Qué sería, por ejemplo, si yo quisiera ser un seminarista? Y eso me despertó un poquito la curiosidad y yo quería también ser como Advent. Y entonces, ¿perteneció o ingresó a alguna congregación? Con él nunca tuve la oportunidad de hacer experiencia vocacional, se llaman, cuando nos invitan a encuentros donde hay jóvenes que están discerniendo su vocación. Sin embargo, con el paso del tiempo, yo, por ejemplo, no era católico, mi familia era evangélica, yo no estaba ni siquiera bautizado a los 16. Yo vine a bautizarme en septiembre 24 del 2003, ya yo tenía más o menos 17 años cuando eso. Y encontré entonces a otro sacerdote que me fue guiando en el camino vocacional. Y ahí fue donde yo tuve la experiencia de ingresar al seminario ya para el año 2005. Fue que vine a entrar al seminario. Yo tenía ya unos 21 años, casi 22, cuando ingresé al seminario. Pero mi vocación fue precisamente con el llamarme la atención, el estilo de vida de este seminarista que vino desde tan lejos a tener esta misión en un pueblo tan remoto, y que nos llevó a nosotros también a tener un acercamiento a nuestra fe. ¿Descubrió su vocación en ese momento? Ahí yo descubrí que realmente me gustaría ser sacerdote. Mi mamá nunca quiso esa idea, pero fue en el 2004 cuando yo conscientemente tomé la decisión de entrar al seminario. Hablé con un sacerdote que me dirigía espiritualmente y me dijo, bueno, tú tienes que esperar un año para entrar en ese proceso. Y tuve que entrar en un preseminario, yendo cada mes, un fin de semana, a una parroquia. Y ahí entonces fui elegido para ingresar al seminario en el año 2005, 21 de agosto de 2005. Pero esa no fue la fecha cuando usted tomó los hábitos. No, yo vine a ser ordenado ya diácono en el año 2014, el día 15 de noviembre de 2014. Y sacerdote en el 19 de septiembre de 2015. Oh, okay. O sea, el proceso al sacerdocio es bastante largo. Lleva un propedéutico, que es un prefilosofado, le llaman, pero es un propedéutico donde nos enseñan a orar, nos enseñan a tener la disciplina que se requiere en el seminario, porque es bastante disciplinado. Luego paso a 4 años de filosofía, donde hago una licenciatura en filosofía. Hago un año de experiencia pastoral en mi diócesis y luego regreso al seminario para completar 4 años de teología, donde salgo también con una licenciatura en teología. O sea, son varios años. Sí, el seminario se lleva un mínimo de 8. 8 años. Para terminar el proceso, porque son 2 carreras universitarias y cada carrera lleva 4 años. Qué bien, qué bien. Padre, ¿y venir a Estados Unidos fue decisión suya o de sus superiores? Bueno, eso tiene una historia un poquito para atrás. Yo cuando fui ordenado, al año de ser ordenado, yo conocí a un sacerdote. Ya lo había conocido antes, pero había conversado con él al año de haber sido ordenado, un sacerdote de Alemania que tiene una obra grandísima en Bolivia. Él me dijo, yo te necesito para que vayas a Bolivia, Santa Cruz, Bolivia, donde hay un movimiento que se llama Movimiento Apostólico de Schoenstatt, al cual pertenezco como sacerdote diocesano, de una espiritualidad mariana. Él necesitaba un sacerdote que ayudara a una comunidad con la construcción de un santuario. Siempre es necesario para construir un santuario que haya el acompañamiento espiritual de un sacerdote.
él me pedía por 10 años a Bolivia. Yo hablo con mi obispo y le digo que a mí me gustaría tener una experiencia misionera y que estaba considerando irme a Bolivia. Cuando mi obispo supo que eran 10 años, pues no le gustó la idea de tanto tiempo. Yeah. Y me dijo, no, por el momento concéntrate aquí en la diócesis, trabaja aquí en la diócesis, y ya luego en el camino, si es de Dios, me dijo, pues entonces te daré la oportunidad para que tenga la experiencia fuera de la diócesis. Ya luego, 2 años después, había conversado con el diácono Wilson Vélez acá, y Wilson Vélez me dijo, padre, tú podrías venir aquí a la diócesis de Scranton y tener una experiencia en esta diócesis. Entonces yo volví a hablar con el obispo lo estuvo orando, lo estuvo meditando, y al final él decidió, porque al final es el obispo quien decide si nosotros vamos o no a la misión. O sea, la siguiente pregunta que queremos saber es, ¿vino directamente a Pensilvania y a Hazleton o estuvo en otro lugar? Yo vine a Hazleton. Yo en el 2015, más o menos, me parece, vine aquí a bendecir una casa a este pueblo donde Paulina Abreu, ella es amiga de una amiga en común donde yo iba a Nueva York, en una parroquia en el Bronx llamada San Simón Stock. Yo iba siempre para mis vacaciones allá y ellas se conocen. Paulina le dijo, me gustaría que el padre venga a mi casa para hacerme una oración aquí en la casa. Entonces yo dije, bueno, me voy porque yo lo que soy aquí de turista, entonces eso me ayuda a conocer otro pueblo. Vine aquí al pueblo, aquí tengo primos, hijos de mi tío que viven en el pueblo, ahí también aproveché la ocasión para conocerlos. O sea, fruto de venir aquí en esa época a bendecir esta casa donde Paulina, fue donde conocí también al diácono Wilson. Y eso fue lo que me trajo después aquí a Pensilvania. O sea que cuando salí de República Dominicana, vine directamente al pueblo de Hazleton. Siendo guía espiritual de la comunidad latina, ¿cuál es el mayor desafío que usted encuentra en la comunidad nuestra? Hay muchos desafíos, pero yo más que ver desafíos aquí, veo muchas oportunidades. Nuestra gente está deseosa de formación, está deseosa de experiencia espiritual profunda, y esas son oportunidades. Son desafíos porque conllevan un gran esfuerzo de formar a la gente y llevarla por el camino correcto de manera espiritual. Pero son más que desafíos, son oportunidades. Porque muchas veces lo más difícil es usted atraer la gente a Dios. Es lo más difícil. Y gracias a Dios, aquí en Hazleton, la gente ya está atraída a Dios. Entonces ya que uno las tiene acá, pues lo que manda es darle la formación que necesitan y empujarlos para que ellos continúen de cerca en la fe. No son problemas en sí, no son desafíos. El desafío puede ser positivo, puede ser negativo. Eso no, claro, ¿verdad? No, es ambiguo. Pero son más oportunidades para esta gente que tiene tanto potencial, pues llevarlo por el camino de la fe, que es lo que ellos tanto piden. Se encuentra ahora en la parroquia San Gabriel. ¿Cómo encontró a la comunidad latina en esta parroquia? Usted es ministro de la comunidad latina. ¿Y cuál es el futuro que espera a la comunidad en esta parroquia? Sí, San Gabriel es una parroquia, una comunidad muy vibrante. Es una comunidad grande. Todo el mundo que viene aquí al pueblo, la primera parroquia que le llega a la mente a cualquiera es San Gabriel. Usted así pregunta, ¿qué parroquia puedo ir aquí a la misa el domingo? La gente va a decir San Gabriel, porque San Gabriel es la iglesia madre. Cuando yo vengo aquí a la parroquia, al principio, que es normal, había un poquito de resistencia, y eso es normal porque los cambios siempre traen resistencia. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo que se llama ¿Quién se ha robado mi queso?, que narra una historia muy interesante de la resistencia al cambio. Sin embargo, yo encuentro en esta comunidad muchísimas personas dispuestas a continuar con la obra.
o sea, personas dispuestas a servir. Hay muchísimos buenos servidores en esta parroquia. El padre Kevin y yo estamos muy contentos con la gran cantidad de servidores que tenemos acá y la disponibilidad que ellos presentan para el servicio. Son personas respetuosas, personas que desean aprender, personas que desean servir, y eso es maravilloso. O sea que lo que hemos encontrado aquí ha sido un buen trabajo. Hay muchas cosas que debemos seguir todavía trabajando, pero el trabajo que hicieron los oblatos acá, especialmente el padre Víctor, fue un trabajo excelente. Padre, el idioma al inicio fue una barrera para usted. En inglés. En inglés. Yo cuando hablé con el obispo en el año 2018, mayo 2018, él me había dicho que me enviaría a Hazleton. Me dijo inclusive que yo iría a una parroquia donde había una comunidad hispana. Ya en el camino, ellos hicieron unos amarres y dijeron, bueno, este padre, porque me escucharon hablar un poquito el inglés, necesitamos este padre que vaya a la parroquia Queen of Heaven y a Most Precious Blood. Porque el párroco allá, el padre Anthony Generous, era el vicario episcopal para las cuestiones canónicas de la diócesis. Tenía 2 parroquias más ese trabajo. Era un poquito complicado para él. Entonces me mandaron a trabajar con él. Yo sabía un poco de inglés, tenía un background en inglés, pero no con esa soltura que era la que se necesitaba para trabajar en 2 parroquias netamente anglosajonas. Sin embargo, ya al mes de estar en la parroquia, yo empecé a celebrar misas en inglés. Al principio fue bien difícil, muy difícil, porque la gente no me entendía. Cuando uno no tiene, por ejemplo, el acento en el idioma, hay muchas personas que se cierran para entender lo que usted está diciendo. Yo, por ejemplo, escucho a alguien hablando con un acento diferente, yo lo entiendo, porque uno se abre al acento del otro y trata de entender las palabras, no el acento. Pero en la comunidad anglosajona está un poco la costumbre de escuchar siempre el mismo acento, y cuando usted no le habla en ese acento, se les complica un poquito entender. Sin embargo, en el camino, ellos se fueron acostumbrando y terminamos entonces entendiéndonos. Fue un poquito también de resistencia. Yo encontré un poco de resistencia. Voy a contar brevemente una historia. Hubo una vez que estaba en la oficina, estaba estudiando el inglés. Estudiaba el inglés todos los días, sobre todo la misa, para saber cómo celebrar la misa en inglés. Suena el teléfono. Yo tenía miedo de tomar llamadas por si acaso. No sabía cómo explicar. Bueno, yo tomé la llamada ese día. Hubo alguien que me dijo, padre, en inglés estábamos hablando, ¿cuándo es la misa de Memorial Day? Yo le digo, bueno, la misa de Memorial Day nosotros la damos en el cementerio a las 10 de la mañana. No hay misa a las 12. Y dice, ¿y cuándo es que el padre Anthony va a celebrar la misa a las 12? Yo le digo, no, bueno, él no va a celebrar ya la misa a las 12 porque yo estoy celebrando esa misa. Él no sabía ni siquiera que estaba hablando conmigo. Estoy celebrando la misa de las 12. Si usted necesita que él celebre la misa de las 12, usted debe hablarlo personalmente con él, pero de manera habitual él va a estar celebrando solamente a las 8. Y él me dijo, no, tengo que ser sincero, lo que pasa es que yo no entiendo el sacerdote que da la misa de las 12, me dice por teléfono. Digo, pero tú estás hablando conmigo. Y ahí me colgó. Sí, al principio estaba esa resistencia, porque la gente no me entendía. Muchos me tuvieron paciencia, pero ya después en el camino que yo me fui acostumbrando en el inglés, que fui perfeccionando un poco más la pronunciación, pues ya la gente entonces terminó aceptando la manera como yo lo hacía. Y me quiere muchísimo. La gente de Queen of Heaven y Most Precious Blood me tienen un cariño muy grande, igual yo, ¿verdad? Tengo un cariño muy grande a esa comunidad. Qué bien. Déjeme decirle algo, padre. Desde la primera vez que nos encontramos y le hice una entrevista para el periódico, ahora que hablo con usted, usted ya perdió bastante del acento dominicano. Usted tiene un acento latino que se produce en el latino cuando comienza a hablar inglés y sigue hablando su idioma. Entonces, ya usted no habla como dominicano, déjeme decirle. Sí, a mí se me sale en lo que yo le llamo
las dominicanadas, ¿verdad? Que es natural. A veces cuando estoy, por ejemplo, predicando en la misa, se me salen expresiones dominicanas. Yo lo que intento es ver cuál es la feligresía que tengo, cuáles son las nacionalidades que hay. Por si yo digo algo, entonces preguntarle a un mexicano cómo ustedes en México dicen esta expresión, o cómo ustedes dicen aquí en Bolivia, o cómo dicen en Nicaragua, o en El Salvador, o en Perú, para que hablemos el mismo idioma. Si yo, por ejemplo, me pongo a hablar en el dialecto dominicano, muchos no van a entenderme. Y el acento, ¿verdad?, se va perdiendo a medida que uno se va sumergiendo en el idioma inglés, y sobre todo también el intercambiar con otros pueblos, ¿verdad?, otros países que tienen acentos distintos a nosotros, y como que se nos queda ahí un acento neutro. Neutro, ¿verdad? Sí. Que sí. Entonces está usted en ese proceso. Padre, ¿extraña República Dominicana? ¿Extraña la parroquia donde últimamente trabajó en República Dominicana? Sí, yo tengo 2 años y 8 meses que no viajo a República Dominicana. Siempre viajaba después de la fiesta de la Altagracia, me iba casi un mes a mi país, pero tengo ya 2 años y 8 meses que no piso tierra dominicana. Estoy en un proceso migratorio, y entonces debo quedarme para poder completarlo y hacer entonces el viaje a República Dominicana. Eso hace que uno extrañe más el poder estar allá en su pueblo. Y la parroquia, por ejemplo, hoy que celebramos a San Vicente de Paúl, yo la última parroquia donde estuve era nombrada San Vicente de Paúl. O sea que hoy también me ha traído un poco el recuerdo del tiempo que estuve ahí en esa parroquia. Qué bien. Padre, se acerca una celebración este domingo que viene, y quisiera que usted invite a la comunidad en general por la procesión del Corpus Christi y del Señor de los Milagros. Por favor, invítelos. Sí, la fiesta del Señor de los Milagros, yo había escuchado de esta fiesta. Aquí me he empapado un poquito más con los hermanos de Perú. Yo le había dicho a Jimmy que nos reunimos acá, que yo no necesito ser de Perú para apoyar esa tradición. El hecho de ser una tradición católica que mueva gente y que traiga a la gente a Jesucristo, pues entonces uno también se monta en ese barco. Por eso el domingo primero va a coincidir la fiesta del Señor de los Milagros con el triduo, el final del triduo que el padre Kevin Miller ha decidido celebrar en esta parroquia. Tendremos una misa a las 11 de la mañana que va a ser bilingüe, celebrada por el pastor, y luego de la misa vamos a salir en procesión con el cuerpo de Cristo y con el Señor, con la imagen del Señor de los Milagros. Va a ser una celebración muy linda, muy significativa, porque no solo va a traer en unidad al pueblo de Perú, sino también a toda la comunidad que se congrega aquí en la iglesia San Gabriel, incluyendo a la comunidad americana, que van a estar también presentes en esta caminata. La idea es esa, y como San Gabriel es una comunidad bilingüe, que podamos unirnos los de habla inglés con los de habla español. A mí no me gusta mucho decir americanos e hispanos, sino los que hablamos inglés y los que hablamos español, que nos unamos, que rompamos esa barrera del idioma y que nos unamos en nuestra fe, que es la misma sin importar el idioma que hablemos. Qué bien. Entonces, para recordarle a las personas, es este domingo que viene, 1 de octubre, misa 11 de la mañana, y después de la misa la procesión de el cuerpo de Cristo y del Señor de los Milagros, y todos están invitados. Esta fiesta al final va a haber un compartir de un refrigerio, vamos a tener agua, bebidas, empanadas, pastelitos, que vamos a compartir con la gente para que también tengamos esa parte social y que nos unamos mucho más. Qué bien, Padre, gracias por eso. Quisiera dar un mensaje a la comunidad, Padre. Yo les quiero exhortar a todos. Nosotros vivimos una sola fe, dice San Pablo, que es una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, Dios y Padre. Nuestro pueblo más que nunca necesita unidad en todos los sentidos. A nivel político hace falta unidad, a nivel social hace falta unidad, y sobre todo a nivel religioso.
en nuestra fe católica es una, es santa y es apostólica. Por eso el mensaje mío es que trabajemos siempre por la unidad, tomando en cuenta que es lo que Jesús siempre ha querido, que nosotros seamos una sola iglesia con un solo sentir y una sola fe. Padre, gracias. Muy, muy ciertas sus palabras, especialmente en este momento que atraviesa nuestra comunidad. Agradecemos a Padre Neftalí Félix por esta entrevista y no se olvide, los esperamos este domingo a partir de las 11 de la mañana acá en la iglesia San Gabriel. Padre, gracias. La verdad que muchas gracias, América. Padre. Gracias Gracias a Evelyn ahí detrás de cámara. Sí, gracias, agradecemos a Evelyn detrás de cámara y este fue el mensajero internacional Yamilcar Arroyo en una entrevista muy espiritual con Reverendo Neftalí Félix desde la iglesia San Gabriel. Gracias.